Muy buenas a todos, esto es Manute Fútbol y en el día de hoy vamos a hablar de la victoria de España contra Portugal, que ya estamos en cuartos de final. Pero bueno, antes de todo, si queréis apoyarme al canal, pues darle like, suscribiros, activar la campanita y bueno, pues dejarme vuestras opiniones en la caja de comentarios. Dicho esto, vamos allá. ¿Por qué ganó España? Pues porque fue el equipo que más creyó en la victoria, desde el primer minuto hasta el último. Nunca perdió la fe en su plan, ni siquiera cuando el gol parecía resistirse. Y bueno, pues en la primera parte solo le faltó ese punto de fortuna que tantas veces marca la diferencia en el fútbol. Generó ocasiones suficientes como para marcharse al descanso con ventaja, pero entre la falta de acierto y las intervenciones de Portugal, pues el marcador seguía reflejando un empate que para mí no hacía justicia a lo que se había visto en el campo. Tras el descanso, el partido cambió ligeramente, porque es verdad que España ya no produjo tantas ocasiones claras como en los primeros 45 minutos. Pero el guión apenas se modificó. El dominio siguió siendo nuestro. Controlamos la posesión, marcamos el ritmo del encuentro y apenas permitimos que Portugal encontrara una continuidad con el balón. Fue una superioridad quizás más silenciosa, menos vistosa de cara al gol, pero para mí igual de evidente en el desarrollo del juego. La sensación durante prácticamente todo el encuentro fue que Portugal nunca terminó de encontrarse. Salvo algunos minutos aislados en la primera parte, sobre todo al final, dio la impresión de ser un equipo incómodo hasta consigo mismo, incapaz de pues, imponer ese talento que tiene sobre el papel. Y siendo sinceros, es una sensación que he tenido durante prácticamente casi todo el mundial con Portugal. Y el principal problema de la selección lusa está en una zona donde, curiosamente, deberían marcar las diferencias, que es el centro del campo, que para mí es el mejor. Resulta bastante difícil entender que un equipo con tanta calidad sea incapaz de dominar los partidos, de enlazar posesiones largas o de generar un fútbol realmente fluido. Si tus centrocampistas no consiguen gobernar el juego, los delanteros acaban totalmente desconectados. Lo más destacable de España, para mí por lo menos, es que no depende de que una estrella tenga el día perfecto para ganar partidos importantes. Su mayor virtud es precisamente esa. El equipo está por encima de las individualidades. Un día aparece Oyarzábal para decidir, otro lo hace Dani Olmo, haciendo mucho daño entre líneas, que mucho ojo con Dani Olmo, que es un jugador bastante irregular con el Barça, pero que con la selección da un rendimiento altísimo. Bueno, pues hay muchos casos de jugadores que rinden más con la selección, otros más con los clubes. Bueno, un poco lo contrario a Pedri, ¿no? Pedri no termina de encontrarse con la selección española. No sé a qué se debe exactamente, pero yo no veo el Pedri del Barça, yo no lo veo en la selección. De hecho, en la Eurocopa se lesionó y cuando empezó a jugar ahí Dani Olmo, ahí fue cuando encontramos una mayor fluidez, generamos más, el equipo funcionó mejor sin Pedri, paradójicamente, porque Pedri para mí es un jugador impresionante, pero que con la selección no, a mí no me termina por lo menos. Hoy el protagonista fue Mikel Merino por el gol, pero quiero mencionar a dos jugadores más. Tres sin apuras. Rodri estuvo francamente bien y eso es una gran noticia porque hasta el partido de hoy me estaba dejando muchísimas dudas. Pero hoy volvimos a ver a ese Rodri que tanto estábamos esperando y necesitando porque es una pieza fundamental en esta selección. El otro jugador se llama Alex Baena, que completó uno de esos partidos que muchas veces
pueden pasar desapercibidos para el gran público, pero que los entrenadores valoran enormemente por todo lo que aporta en ataque y en defensa. Para mí hizo un partido sensacional. Y no es casualidad, porque ya contra Austria estuvo a un gran nivel. Así que chapó por Alex Baena, que sinceramente es un jugador que a priori yo no le veía en esa posición que pudiera rendir. Y la verdad es que fantástico. Del otro del que quiero hablar es Pau Cubarsí. Es verdad que España está haciendo un trabajo fantástico en la presión tras pérdida. Y bueno, pues los defensas no se exponen tanto. Pero para mí está siendo un mundial perfecto de Pau Cubarsí. Está impresionante. Esperemos que siga así porque es un jugador fantástico, un jugador muy importante y le veo muy, muy, muy bien, a gran nivel, vamos. Pero con todo esto también quiero decir que esto habla muy bien del trabajo de Luis de la Fuente. Ha construido una selección en la que los nombres importan, por supuesto, pero el colectivo importa mucho más. Todos saben qué hacer, cuándo hacerlo, cómo ayudar al compañero. Esa identidad permite que cuando una figura no aparece, otro dé un paso al frente sin que el funcionamiento del equipo se resienta. Y ese es el mayor elogio que puede recibir un entrenador. Haber conseguido que España no gane por inspiración, sino por convicción, por trabajo y por un modelo de juego que cada futbolista interpreta a la perfección. De la Fuente lleva demostrando mucho tiempo que es un seleccionador impresionante. Lo que está haciendo, ya veremos cómo acaba, pero para mí, bueno, lógicamente ya está en top 3 de los mejores entrenadores de la selección española, pero mucho cuidado con que no supera al segundo, que para mí es Vicente del Bosque. Una cosa que me preocupa en cierta medida es que Lamine no está del todo bien. También es porque viene de donde viene una lesión complicada, va de menos a más. Sí que es verdad que, a contrario que Pedri, Lamine fue determinante en la Eurocopa. Y, y si queremos ganar el Mundial necesitamos un poco más de Lamine. Pero tampoco es culpa del futbolista porque Lamine hace lo que mejor sabe. Entonces, otra cosa es que le salgan mejor o peor las cosas, pero bueno, yo confío en que vaya creciendo poco a poco y que cada vez aporte más, porque es fundamental para que España pueda levantar el segundo mundial. Sin Lamine al 100% va a ser mucho más difícil. Pero bueno, yo creo que, ya te digo, cada partido va a ir a más y si Dios quiere, en semifinales, porque yo creo que España va a pasar a semifinales, pues si nos enfrentamos a Francia o a Marruecos, vamos a necesitar al mejor Lamine. Apartando ahora el papel de la selección española, quiero hablar de un jugador, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. A ver, muchos llevaban años esperando este momento, esperando el día en que Cristiano dejara de ser decisivo para poder decir aquello de ya se acabó. Me imagino que algunos de ellos ya estarán jubilados dando de comer a las palomas, otros estarán calvos o con canas, pero bueno, la espera ha sido muy larga, muy muy larga. Estaréis cansados. Cristiano tiene 41 años. A estas alturas de su carrera ya no está para recorrer 60 metros en cada transición, ni para desbordar a 3 rivales como hacía antes. Es que es lógico, el tiempo no perdona a nadie, pero sigue teniendo algo que muy pocos delanteros poseen, ese instinto para aparecer donde puede todavía ser decisivo, que es dentro del área. El problema es que para que un delantero marque, primero necesita que el balón le llegue. Y esta es la gran pregunta, ¿cuántos balones recibió Cristiano en posiciones de remate? Prácticamente ninguno. Es muy fácil señalar al delantero cuando el equipo pierde, pero mucho más difícil analizar por qué nunca estuvo en condiciones de influir en el partido. Un delantero puede fallar ocasiones, pero no puede rematar las que nunca le llegan.
Portugal volvió a mostrar las mismas carencias que lleva arrastrando durante todo el torneo. Un centro del campo totalmente plano, que generaba muy poco y le daba al final muy pocos argumentos a los delanteros para que pudieran hacer un gol. Y así es complicado, así es muy difícil. Reducir el partido de Cristiano a si marcó o no marcó es quedarse como en la superficie. Porque hace mucho tiempo que dejó de medirse únicamente por un gol más o un gol menos. El legado de Cristiano Ronaldo trasciende de los balones de oro, las Champions, ligas o cualquier otro título individual o colectivo. Evidentemente todo eso engrandece su carrera, por supuesto, pero para mí no la define por completo. Su verdadera dimensión está en haber llevado su profesión a un nivel de exigencia física, mental y competitiva que muy pocos deportistas en la historia han alcanzado. Cristiano Ronaldo es, sin discusión, uno de los 5 futbolistas más grandes de todos los tiempos, y lo más admirable es que nadie le regaló absolutamente nada. Todo se lo ha ganado él solito. Hay quien dirá que le faltó un mundial para completar su carrera, pero ese argumento siempre me ha parecido muy injusto porque si ganar un mundial fuera el requisito indispensable para medir la grandeza de un futbolista, entonces Johan Cruyff, Di Stéfano o tantos otros genios que cambiaron la historia de este deporte sin levantar ese trofeo. Es que el fútbol no es un deporte individual. Y a diferencia de muchos otros, Cristiano nació en Portugal. Y eso importa. Porque no es lo mismo jugar con Portugal que jugar con Brasil, Argentina, Alemania, Francia o estar así esta mañana. Antes de su irrupción, Portugal había tenido generaciones con algún gran futbolista, porque Portugal siempre ha tenido futbolistas buenos, pero nunca había logrado instalarse como una de las grandes potencias del fútbol mundial. Esto es una realidad. La llegada de Cristiano cambió todo. Durante casi 2 décadas, Portugal dejó de ser una selección prácticamente inexistente para convertirse en una selección por lo menos respetada y temida por cualquiera. Clasificarse para las grandes citas dejó de ser una excepción para convertirse en una costumbre. Ganó la Eurocopa y conquistó la Liga de Naciones, la Nation League, en 2 ocasiones. Y sobre todo hizo que millones de personas en todo el mundo mirara a Portugal con otros ojos. Eso también es construir un legado, no solo por lo que consigues tú, sino por lo que dejas cuando ya no estás. El día que Cristiano acabe su carrera, el fútbol perderá mucho más que a uno de los mejores jugadores de la historia. Se irá un competidor irrepetible, un profesional obsesionado con superarse cada día y un futbolista que convirtió lo extraordinario en rutina. Es un gran ejemplo para los niños, para los chavales o incluso para jugadores que ya están en la élite por lo que significa el uso. Por eso, más allá de colores, rivalidades o debates eternos, solo queda decir una cosa: gracias Cristiano, gracias por recordarnos durante más de 20 años. El talento te abre la puerta, pero es el trabajo el que te mantiene dentro. Así que con todo esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo y espero que España llegue a semifinales.